Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos viendo cómo está comenzando a subir a este podium el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son 10 de la mañana con 37 minutos. Está iniciando media hora de lo que se había programado. Lo habían programado este sexto informe de gobierno a las 11 de la mañana, luego cambiaron el horario a las 10. Así es que bueno, así estamos escuchando en la señal del gobierno de México este sexto informe. Al presidente constitucional Salió de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Salió con su esposa, ¿no? Fue acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, un atuendo blanco y una blusa blanca, junto con la falda negra. Vamos a escuchar nuestro himno nacional, este último momento histórico con todo su pueblo. No hay nadie más que él. Y bueno, desde aquí acompañamos al presidente. País donde estudian becados 56.464 alumnos. Han egresado de esas universidades 7.755 estudiantes, de los cuales 3.299 ya se han titulado. El 14 de septiembre vamos a inaugurar en Palenque, Chiapas, la unidad de estudios interdisciplinaria de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, con capacidad para Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos aquí cubriendo lo que es de forma remota, lo que es el sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está haciendo un recuento de todo lo que está sacando, ¿no? Acaba de hablar sobre los médicos que han sido contratados, entre ellos médicos de Cuba, los salarios que ha subido y basificación sobre los profesores. a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11.774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6.341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad, Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas, subrogadas. Todas esas palabrejas que se inventaron durante el periodo neoliberal. Ahora el ISSSTE ha vuelto a ser una institución con servicios públicos integrados. Se han rehabilitado 548 clínicas y hospitales del ISSSTE y se cuentan con 10 nuevos hospitales, 6 de ellos construidos por nosotros y 4 adquiridos también, porque ya desapareció esa otra manera de hacer negocios ilícitos o ilegítimos al amparo del poder público. Ya desapareció el uso, el manejo de las llamadas asociaciones públicas privadas. Actualmente las farmacias del ISSSTE surten el 98.5% de las recetas médicas. De las recetas médicas. En 2018, el sector salud contaba con 96 salas
de hemodinamia para atender infartos. Los infartos, lamentablemente, son la primer causa de muerte en nuestro país. Y había estados en los que no se contaba con ninguna sala de hemodinamia para atender a infartados. Ahora son 144 salas de hemodinamia. En todos los estados hay cuando menos una. Se aumentó en 50% estas salas de hemodinamia. De igual manera, se aumentaron las unidades para hemodiálisis, la segunda causa de mortalidad, la diabetes. Todo esto tiene que... Con respecto a todo esto tenemos que comentar que ha sido un presidente bastante humano, bastante que él en carne propia, aparte de su condición de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia. Y bueno, pues un tema bastante importante que vamos a comentar aquí con respecto a lo que es la bibliografía, que busquen la democracia en con América respecto de Tocqueville. Ahí está, cómo se fundó a la esa gran reforma nación, judicial, ¿no? a partir de la democracia. Las Islas Marías dejaron de ser prisión y se convirtieron en un espacio cultural y turístico. Se arreglaron 130 casas para un total de 390 visitantes. Se adquirieron 2 ferries que salen a las Islas Marías de Mazatlán y de San Blas, Nayarit. A ver, les pregunto, ¿ya se cansaron? Que conste que les dije de que iba yo a tardar, pero ya vamos a la mitad. Se creó la base naval de Boca de Chila para garantizar la seguridad en las costas de Nayarit, con la construcción de cuarteles para 1.184 marinos. Y bueno, con respecto a lo que es la reforma judicial, ¿no? Esta reforma, ¿no? Vamos a comentar un poquito sobre esta. Actualmente, pues se buscaba, ¿no? Se buscó que los presos, que la gente delincuente tuviera sus derechos humanos, se les conservara sus derechos humanos. Eso, recordando un poquito, le valió ahora la crítica y supuestamente las asociaciones delictuosas con Calderón, ¿no? Los pactos que hicieron bajo el agua, pero se dio la época de grandes capturas. Actualmente con López Obrador, con García Harfuch, que ha sufrido un atentado, con el secretario Pablo Camacho, ¿no? Se ha desarticulado todo lo que son las bandas delictivas, los cárteles. Hemos tenido diferencias, ven aquí nada más, ¿no? Hasta todos los de Semar, ahí están, la gente de Semar. Vemos. Y actualmente, bueno, se vio tanto por los derechos humanos de los presos, que se llegó a confundir lo que era un trato respetuoso o digno hacia los delincuentes en este proceso de rehabilitación, porque ese es el objetivo de las cárceles, del Poder Judicial, que paguen su culpa, que se arrepientan y que traten de formarlos como hombres de bien, ¿no? Que en algún momento cayeron por el camino torcido, por así decir, y que esto es parte también del apostolado de carcelario de la diócesis, de arquidiócesis, ¿no? De la iglesia. Y tanto se confundió esto de un trato humano hacia los delincuentes, que ahora vemos casos tan terriblemente ridículos y atroces, en donde vemos que los ejecutores de la violencia
son considerados testigos protegidos, ¿no? Este programa de testigos protegidos en un inicio se dio porque había personas que habían estado en el momento y en el lugar inadecuado y habían visto sin querer algún hecho delictivo, ¿no? Y que muchas veces los mandaban a matar los delincuentes para evitar de que ellos fueran encarcelados. Este fue el objetivo de esto de testigos protegidos. Pero digo, lo que no se tiene que dar es precisamente que a los delincuentes, a los ejecutores, a los que forman parte de los cárteles, que ahora llegamos a este grado de corrupción del sistema judicial, en donde se les da la protección de testigos protegidos a los ejecutores de la delincuencia, ¿no? De la violencia. Esto tiene que cambiar y ojalá que esto lo considere el presidente en esta reforma judicial, porque realmente los testigos quedan fuera de estos programas de protección, de seguridad, de las instituciones de seguridad, y ahora los delincuentes están más que protegidos hasta con escoltas y demás, ¿no? Cuando ellos no tienen por qué gozar de estos beneficios, puesto que son los ejecutores de la violencia. Y bueno, esto debe de considerarlo la reforma judicial. Y bueno, seguiremos hablando en otro momento sobre esto. Vamos a seguir escuchando al presidente. 4% más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año, los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a 65,000 millones de dólares. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Un aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros paisanos connacionales que viven y trabajan en el extranjero. Al cierre de 2023 llegaron 42.153.000 turistas internacionales al país, lo que representó una derrama económica de 30.809 millones de dólares. En lo que va de ese año, el crecimiento es considerablemente mayor y estamos ya colocados en el lugar 6 entre los países más visitados del mundo. Es tanta la fama de México, Tenochtitlan, que como nunca han decidido venir a radicar a nuestro país personas y son bienvenidos de todas las nacionalidades, particularmente muchos estadounidenses que han decidido venir a vivir y a trabajar a nuestro país. En 2023, los banqueros obtuvieron utilidades récord por 272,000 millones de pesos, 73% más que en 2018. Asimismo, el índice de la Bolsa de Valores creció en 25%. A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5% de la economía, en 2020 nos volvimos a levantar y desde del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4% promedio anual. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto, cuando menos en el último siglo de nuestra historia. Esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y al mundo. Aún con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1%.
algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3% de la población de 15 años o más, lo que implica una reducción de 4.2% si se compara con el inicio del sexenio. Al día de hoy, las reservas internacionales del Banco de México suman 224.709 millones de dólares, 29% más que en 2018. Es récord histórico de reservas internacionales. Ya entró en vigor el decreto de estímulos fiscales para la frontera sur. ¿Dónde está Mara? Y en especial, bueno, y Laida también. Y bueno, vemos que ahí también estaba Laida Sansores, Claudia Sheinbaum, junto con algunos elementos de Marina. 25,000 sillas se pusieron En especial se dejó en libre el de pago Zócalo. de impuestos por importaciones a Chetumal, Quintana Roo, para que vuelva a ser Chetumal los que tienen más edad Vemos ahí y viven en el sureste, lo saben. Martí Batres, ¿no? También. Mercancías, productos importados a bajos precios. Estamos a una semana de inaugurar el Tren Maya completo, todo el circuito. Recorrerá 1.554 kilómetros, 690 de ellos de doble vía electrificada. Incluyó la construcción de 34 estaciones en 5 estados del sureste. Generó 660.508 empleos, así como la adquisición de 42 trenes, 219 vagones, una inversión total de 515.000 millones de pesos, presupuesto público, no deuda. Y bueno, entre los chats hay personas que le dicen que no se olvide de la extinta Luz y Fuerza, de Carolina del Norte también, están apoyando a Andrés Manuel. De la gran cultura maya, por ahí debe andar Diego Prieto. Bueno, le echan porras a Sheinbaum también. Y arqueólogos, y antropólogos, historiadores, etnólogos del Lina. Están por terminarse 6 hoteles en la zona maya con 1.136 habitaciones. Les invito, cuando puedan, visiten esta región del país. Es de las más bellas del mundo. No hay en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural como lo que fue la antigua nación maya. Se los recomiendo porque además de la cultura, del arte, es la naturaleza. Son playas bellísimas y selva tropical con animales, con fauna nativa de lo más variado que se conserva en nuestro país. Está concluido precisamente el Parque del Jaguar en Tulum. Se rehabilitaron y se crearon 10 museos arqueológicos. Se construyó el Parque de la Plancha en Mérida. En los 5 estados por los que pasa el tren
bueno, están todos los gobernadores, para el ¿no? bienestar Del de la gente, Salomón, y se sembraron en las orillas de la vía el gobernador de Puebla. 223.648 árboles de las especies Balché, Guayacán, Maculí, árboles flor, entre otros. En este gobierno se potenció lo que era Están rehabilitándose 196 caminos con una longitud de 1,000 kilómetros que se afectaron con el transporte de materiales para la construcción del Tren Maya, sobre todo el balasto. Y bueno, lo vemos con una fuerza excepcional, con terminó el una... ferrocarril de carga y de pasajeros de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se rehabilitaron los puertos del corredor interoceánico. Se construyó en algunos en Salina lugares Cruz, vacíos. Oaxaca, un rompeolas mar adentro de 1,600 metros, con una inversión de 4,775 millones de pesos. Sin embargo, la Istmo fuerza y de Tehuantepec vitalidad que tiene el está por presidente iniciar la construcción de 10 parques industriales para la creación es de impresionante. empleos y la producción de mercancías, así como para producir hidrógeno verde para la industria naviera internacional. Antes de concluir nuestro mandato, terminaremos la vía para el tren Palenque-Coatzacoalcos, tren de pasajeros, Palenque-Coatzacoalcos, y quedará en proceso el ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala. Terminamos el tren ligero de Guadalajara. Está en construcción el tren Tlajumulco a Guadalajara con la participación del gobierno del estado. Está por concluirse el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, con lo cual se llegará en 45 minutos desde el Felipe Ángeles a la estación Buenavista, aquí en el centro de la Ciudad de México. Inauguramos la segunda etapa. Ayer el tren insurgente de Toluca a Santa Fe, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? Estamos construyendo un importante libramiento ferroviario en Nogales, Sonora. En total van a quedar construidas 2,300 kilómetros de líneas férreas. Cómo se ve la panorámica, ¿no? De Morena aquí, cómo se ve lleno el Zócalo, el reinicio de una etapa muy nueva. feliz. Luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta. Y bueno, ahí la vemos que está en primera fila. Y ahí está. Presidenta, 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 presidenta. Se rehabilitaron los puertos, los aeropuertos de Tuxtla, Chetumal y la Ciudad de México. Se construyó el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y bueno, estas son las imágenes, ¿no? En 15 meses, el aeropuerto internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto. El aeropuerto internacional de Tulum, que llamamos Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En 15 meses, un aeropuerto internacional que ya está recibiendo viajes de varios países de Europa y de estados de la Unión Americana.
Aquí aprovecho para hacerle un reconocimiento a los ingenieros militares. Se han regularizado 2.495.000 vehículos de origen extranjero en beneficio de familias de escasos recursos económicos. Con la pequeña cantidad que pagan por ese trámite, se han acumulado 6.239.537.500 pesos que se entregan a los gobiernos municipales y estatales para que mejoren las calles de las ciudades. Y bueno, pues ahí vemos la presa Zapotillo en Jalisco, sin inundar a las comunidades de la zona. Se terminaron las presas de Santa María en el Rosario, Sinaloa, la de Pilares en Sonora, el Chigüero en Michoacán, y está por terminarse la presa Libertad en Nuevo León. Se construyeron distritos de riego en Santa María, Sinaloa, en el Chigüero, Michoacán, Picachos, también en Sinaloa, en los pueblos yaquis, y el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit. Fíjense este dato, en contraste con lo ocurrido en los 6 sexenios anteriores, en 36 años, que coincide con el periodo neoliberal, en los que solo se incorporaron 22.000 hectáreas al riego agrícola. En este gobierno de todas y de todos van a quedar 120.000 hectáreas de riego. Hemos construido presas, represas, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, potabilizadoras y acueductos para llevar 24.550 litros por segundo de agua limpia a Concordia y a Mazatlán, Sinaloa, a Espujil, Campeche, a la zona conurbada de Monterrey, a la zona conurbada de Guadalajara, a 9 municipios de La Laguna, de Durango y Coahuila, a Macuspana, Tabasco, a la Ciudad de México y a otras poblaciones. Se declaró, y esto es algo excepcional, también les invito a que vayan a visitar, que es el origen de nuestro escudo nacional. Se declaró área natural protegida el lago de Texcoco, donde se pretendía construir un aeropuerto, y se creó un parque ecológico con amplios espacios educativos y deportivos. El gobierno de México es socio mayoritario de la empresa Altán. Ya la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 12.600 antenas en todo el territorio y con la suficiente fibra óptica que, con la suma de todos los operadores, ya se ofrecen servicios de Internet a 120 millones de habitantes de 119.259 comunidades. En este sexenio ha crecido el acceso al Internet en 20%, del 75.5% al 95.6% de la población. Esta cobertura incluye 99.000 sitios de Internet gratuito en 2.469 municipios del país. Se construyó una planta de licuefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas, en sociedad con una empresa New Force y la Comisión Federal de Electricidad. Se renegociaron los contratos de construcción de gasoductos que el gobierno
había otorgado en el sexenio anterior a empresas particulares, con lo cual se redujo la tarifa en 27% y se obtuvo un ahorro de 4.400 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Se construyó una central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, que pronto será la más grande de América. Lleva por nombre Rafael Galván, un auténtico dirigente obrero. Están en proceso de construcción 10 centrales de ciclo combinado, 2 de combustión interna, la modernización de 16 hidroeléctricas y se compraron 13 plantas a la empresa Iberdrola. Cuando llegamos, la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 38% del consumo nacional y tenían pensado acabarla. Ya estaría produciendo, si el pueblo no hubiese dicho basta, estaría generando la Comisión Federal cuando mucho el 10% de la generación eléctrica del país. Eso ya no es así, ya se rescató a la Comisión Federal de Electricidad. Se electrificaron 341.822 viviendas en comunidades marginadas, en beneficio de 1.366.310 habitantes. Se canceló el horario de verano. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han ayudado mucho en el rescate de esta empresa pública y hay constancia que cuando hay daños ocasionados por huracanes y otras catástrofes, restablecen el servicio eléctrico en pocos días. Son, como todos los trabajadores de México, los mejores del mundo. Y ya basta de complejos, ¿eh? Ya basta de complejos, porque ni nos vamos a complejar, ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Y bueno, pues creo que estas palabras Antes son de llegar al gobierno, a los trabajadores electricistas le aumentaron la edad de jubilación. ¿no? Del Nosotros le presidente. restituimos sus derechos laborales. Basta de complejos, Hemos dice contado AMLO. con el apoyo de los trabajadores petroleros para el rescate de esa otra empresa del pueblo y de la nación. Basificamos a 30.205 trabajadores de Pemex y se otorgaron 90.329 ascensos. Nadie en este sexenio, ningún trabajador de Pemex fue despedido. Cuando llegamos al gobierno, solo se extraían 1.642.000 barriles diarios de crudo. Frenamos con prontitud esta caída que llevaba 15 años consecutivos. Ahora estamos produciendo 1.795.000 barriles diarios. Las reservas petroleras no han disminuido, equivalen a 7.500 millones de barriles. Tenemos petróleo para varias décadas más en nuestro país. Hemos reducido los costos de producción y se desterró la corrupción en Pemex. Cuando llegamos al gobierno, la deuda de esa empresa era de 105.000 millones de dólares. Ahora es de 99.000 millones de dólares. O sea, se redujo en 6.000 millones de dólares. Las 6 refinerías que heredamos estaban en franco abandono, procesaban 511.000 barriles diarios y en estos 6 años han incrementado su capacidad a 1.062.000 barriles, es decir, pasaron del 38% al 65% de su capacidad. Para lograr este objetivo se realizó constantemente durante el sexenio una inversión en modernización de plantas y mantenimiento de 71.887 millones de pesos. Se compró la refinería Deer Park en Houston, Texas, que se pagó en solo 8 meses y hasta ahora ha obtenido utilidades adicionales por 1.120 millones de dólares. Se concluyó
la magna refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, que tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios y producir el 20% de toda la gasolina que se consume en el país. Está en construcción la coquizadora, 2 coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca. Con estas obras, antes de finalizar nuestro gobierno, dejaremos de importar el 90% de los combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocina. Y bueno, Y quiero confesar, aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en este zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. muy emotivo este Me último. voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Con una sonrisa dice, me jubilo con la conciencia tranquila y muy Nada me contento. hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos, de ustedes, de millones de Un mexicanos, discurso emotivo. reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta, 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 presidenta. Y bueno, qué honor, vemos ahí. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Qué discurso, Heredero de la qué dignidad, discurso, en verdad. del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Y bueno, Por lo mismo, déjenme es decirles, indispensable mis queridos seguir ciberescuchas, luchando que para fortalecer lo alcanzado un y discurso, continuar construyendo una patria nueva. un legado filosófico que deja al eterna. presidente Tengamos presente las que la vida bases de es un demasiado movimiento corta social, para filosófico, desperdiciarla humanista. en cosas que ¿No? no La valen la herencia, pena. Y no humanismo olvidemos mexicano en pro de los nunca, pobres, ¿no? jamás, Eh, que la felicidad no reside en el dinero, un discursazo el que se en acaba de las aventar. posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, Esta ni en la cobertura, búsqueda del poder por el desde aquí poder. se la dedicamos a mi mamá, La felicidad se la dedicamos a la señora es estar Dolores bien Fierro también. con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, Yo estuviera gracias. gritando. Gracias.
¡Arriba, presidente! ¡De corazón! ¡Que Así es viva que- el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y bueno, pues un bueno, nada más escuchen, ¿no? Cómo está el ambiente allá en el Zócalo, la gente desbordada de alegría, de felicidad. Vean qué bonito está el presidente de pie, saluda. La ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Y bueno, ¿no? Vemos la bandera en lo que es el palco presidencial y estamos escuchando recuerden que está un poquito desfasado el audio del video para evitar los problemas de derecho de autor, así es que bueno, desde aquí nos unimos a este canto del himno nacional interpretado por el Ejército Nacional. Y bueno, ahí vemos a Durazo, vemos a sus hijos, a su familia, en ahí vemos algo que se parece a una urna, ¿no? Ahí está solo. Y bueno, vemos al presidente en verdad mandándonos abrazos a todos y con una silla roja. 2 banderas de México, el sexto informe de gobierno, algo 1 de septiembre de 2024. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Ahí vemos a los gobernadores de todos los estados. Hay algunos espacios, pero recuerden que se reunieron desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, en diversos momentos. Este es un evento precioso, es un evento impresionante, en donde les manda un abrazo a los gobernadores. Ahora lo vemos que va dirigiéndose hacia enfrente, ahí se reúne con su esposa, ya casi se cae, y bueno, casi la agarra de la mano, algo muy sencillo, un atuendo bastante sencillo, la gente se está desbordando, y bueno, se va a dirigir hacia donde está la bandera, el asta bandera que está en medio del Zócalo. Tiene ahí todo lo que es la línea, ¿no? Al parecer creo que bueno, ahí estaban diciendo, ahí se dirige hacia el medio, va a recorrer, al parecer, todo el Zócalo, que parece el protocolo. Y no sé, vamos a ver qué pasa. La gente desbordada. Sí se ven algunos espacios en blanco. Y bueno, vemos que le cuesta un poco de trabajo caminar. Ahí está el presidente, la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller. Y
Y bueno, se despide de su pueblo, de su gente, muy contento, los amo, los abrazo, el apapacho. Ahí vemos y bueno, ahí está la bandera, ahí está, se despide de... Y la gente, es un honor estar con Obrador, se despide de él, desbordada la gente, desbordada, y va por la puerta principal, se abre en estos momentos, entra hacia Palacio Nacional y por último se están despidiendo. Será ya de las pocas veces que veamos al presidente en estos eventos. En este era el evento más importante ya, porque era el 6º informe de gobierno. El próximo 15 de septiembre gobernadores de los estados de la se República, planeaba así como en funcionarios otro e estado. invitados que lo acompañaron a esta ceremonia. Muy buenas tardes. Y bueno, pues déjenme comentarles que he escuchado varias veces a nuestra conductora, ¿no?, de Secretaría de Marina, que también les enviamos un abrazo, un saludo a la gente de allá de Únicos, y se le quebró la voz, se le quebró la voz. Un evento sin duda, sin igual, histórico. Lo estamos cubriendo ahorita desde aquí. Bueno, vean, ahí ya están los gobernadores. Vemos a Martí Batres, la foto icónica, así es que ahí está Rosa Isela, ¿no? Y vemos, bueno, a sus hijos, a la gobernadora del Estado de México, Delfina, y bueno, también está ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, muy sencilla, ¿no? Ahí perdida entre todos. Y bueno, la gente ahí ya empezando a salir de del Zócalo, ¿no? Ya a moverse, despejar el área. Sí se ven algunas sillas vacías y y bueno, iba a haber mucha gente. 25,000 asientos, ¿no? Algo inédito también, porque casi siempre sí hay algunas que otras sillas, pero no tantas. Pero bueno, se llenó el Zócalo para que estuvieran en diversas áreas con sillas, con lugar, y vemos que las calles 20 de noviembre, Francisco Madero, también lo que es Pino Suárez, ¿no? Todo lo que la calle que da Pino Suárez, llenas también, ¿no? Así es que bueno, así termina este evento. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos haciendo historia, les mando un beso, un abrazo, y bueno, estaremos analizando, ahí están las publicaciones que hemos hecho en estos momentos. Así es que un evento sin duda extraordinario, emotivo, de los mejores eventos, de los mejores discursos que ha emitido el presidente Andrés Manuel López Obrador. También déjenme comentarles que muchos de estos discursos se los escribía a su esposa, le ayudaba, ¿no? Estaba atrás, a pesar de que tuvo un perfil bastante bajo, de que ahorita se especula mucho sobre si hay una separación, un divorcio y algunas cosas, que él estará ya ahí en su rancho y ella aquí en la Ciudad de México o en Puebla, quizá que siempre está trabajando como docente. Y bueno, ha sido un evento, un magno evento, en verdad muy histórico. Un beso, un abrazo desde aquí, presidente. Y bueno, sabemos mucho también el apoyo que se ha dado, también sabemos mucho la situación que ha sido, y de corazón estamos aquí. Estamos haciendo historia una vez más en Periodismo Independiente, hemos sido testigos de la historia, somos forjadores de esta historia con ustedes a través de este medio Periodismo Independiente. Son 12 del día con 53 minutos. Mi nombre es Teresa Salazar. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Les mando un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia.